En nombre del Señor Jesús, porque Él nos ha lavado, Él nos ha limpiado y Él nos ha dado grandes cosas, grandes maravillas, y no hay nada mejor que agradecer a nuestro Señor Jesús que sacrificar ese cuerpo. Amén. Ese cuerpo sabemos que no quiere nada con Dios, sabemos que no quiere nada de lo santo, pero por su misericordia es que estamos aquí. Amén. Y no venimos con nuestras propias fuerzas, porque nosotros no tenemos fuerzas para hacer lo bueno. Simplemente la misericordia de Dios que nos permite estar aquí. Amén, mis amados hermanos, y vamos a estudiar el libro de Hechos 18. Vamos a seguir con la escuela dominical que venimos llevando. Y para dar apertura a esta clase, mis amados hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, levantemos nuestras manos y hagamos una oración. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta hermosa tarde en la que nos permites estar reunidos. Te damos gracias por este lugar en el que nos permite, Señor, venir a predicar tu palabra y bendecir tu santo nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y a los que vienen en camino para que sean traídos con bien. Ábreles el oído del entendimiento para que puedan escuchar tu palabra y para que puedan ser edificados y para que puedan ser restaurados, amantísimo Señor, para que ellos sepan la verdad del Evangelio y para que ellos puedan vencer al enemigo y para que puedan librar la tentación, amantísimo Padre. Me quito yo de este lugar, Señor, y doy libertad a tu Santo Espíritu Santo para que Él sea el que hable a través de mí, amantísimo Padre. Yo te doy gracias por la oportunidad, Señor, y porque me usas, amantísimo Padre, y te doy las gracias y te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Tomen su asiento, mis amados hermanos. Vamos a desarrollar esta clase dándole gracias a Dios, ¿verdad? Como ya lo hicimos, como bien nos acordamos, mis amados hermanos, la clase pasada estudiamos el Hechos 17. Ahí nos dimos cuenta que Pablo andaba en Atenas entre muchos filósofos, entre muchos religiosos, y entre esos se encontró en una estatua que decía al Dios desconocido. Amén, mis amados hermanos. Y en esa inscripción que decía al Dios desconocido, nuestro hermano Pablo empezó a presentar a nuestro Señor Jesús. Amén, mis amados hermanos. Y ahora en este capítulo 18 él va a una ciudad que se llama Corinto. Amén, mis amados hermanos. Ahí, como vemos en el primer punto, Pablo llega a Corinto y conoce a Priscila y Aquila. Y vamos a leer el verso 1 y el verso 3, mis amados hermanos, para entrar en contexto. Amén. Leámoslo todos juntos, amados hermanos. Dice el 18: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Amén, mis amados hermanos. Aquí primeramente, mis amados hermanos, tenemos que entender que Corinto era una ciudad bien prendida, mis amados hermanos, en pecado. Era una ciudad bien locochona que se daba el pecado a su máxima expresión, porque ellos no tenían luz, no tenían la luz del Evangelio. Entonces no había nada que frenara esa carnalidad, amén. Así que ellos le daban vuelo a la hilacha, como se dice popularmente, ¿verdad? Ellos se entregaban al pecado, pero hasta más no poder, porque ellos tenían una diosa, mis amados hermanos, que era la diosa Afrodita, donde esa diosa era una diosa supuestamente que de la fertilidad, amén, y tenía sus sacerdotisas que eran puras prostitutas. Entonces ahí se practicaban orgías, se practicaba tanta cochinada, mis amados hermanos, que para ellos era normal, ¿verdad? Porque tenían ahí su diosa. Pero Pablo, mis amados hermanos, lleno del Espíritu Santo, sabía lo que se enfrentaba. Él sabía, mis amados hermanos, que esas ciudades no eran fáciles de conquistar, pero él no iba con sus fuerzas, iba a ir con las fuerzas del poder del Espíritu Santo y con el poder de Dios. Y por eso él no tenía, mis amados hermanos, él le entraba. Y por eso dice que después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De las que platicamos en la semana pasada, de que Pablo andaba en Atenas y cómo se andaba moviendo ahí también las cosas. Y siempre hubo oposición y siempre va a haber oposición, porque la palabra de Dios es contraria a nuestros deseos carnales, es contraria a nuestros deseos engañosos. Y por eso cuando uno llega y predica la verdad, pues la gente se prende, la gente no le gusta que le digan la verdad, y menos que les digan que lo que están haciendo está mal. Amén, mis amados hermanos. Y eso Pablo lo tenía bien consciente, porque por eso a donde quiera que iba se metía en problemas, pero era para la honra y la gloria de Dios. Por eso él no se echaba para atrás. Amén, mis amados hermanos. Porque el griego clásico, allá cuando hablaban de un corintio era sinónimo de fornicación, y cuando decían que una corintia era sinónimo de una prostituta, porque así tan podrida estaba esa ciudad. Amén, mis amados hermanos. Y por la diosa Afrodita que tenían. Amén, mis amados hermanos. Y Aquila y Priscila
eran unos judíos que salieron de la ciudad de Roma porque Claudio los había mandado a expulsar. ¿Y por qué los había mandado a expulsar? Porque los judíos eran los que siempre hacían su revuelta, porque ellos estaban ciegos, estaban todavía aferrados a lo de la ley. Amén. Y Pablo llevaba el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio, y a ellos no les gustaba. Y Aquila y Priscila pues eran unos grandes amigos de Pablo, se hicieron grandes amigos. Y dice en Romanos 16 del 3 al 4, si alguien lo tiene, Romanos 16 y el 3 al 4, para que veamos cómo era la amistad de Aquila y Priscila con Pablo, porque ellos dos eran una pieza clave para el evangelio, porque sí, 16 del 3 al 4. Nos dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Amén, mis amados hermanos. Ahí nos damos cuenta cómo Priscila y Aquila eran una parte fundamental en el ministerio de Pablo. Ellos fueron de gran ayuda para el hermano Pablo. Amén, mis amados hermanos. Y vamos a leer el 4, el segundo punto, que dice: el ministerio de Pablo entre los judíos y los gentiles. Y leamos el versículo 4 y el 5. Dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén, mis amados hermanos. Entonces se discutía en la sinagoga en los días de reposo. Pero aquí, mis amados hermanos, la palabra discutir no es tanto de que estaban alegando, que dimes y diretes y que acá y que allá. No, mis amados hermanos, la palabra griega, nada más que se traduzcó en discutía, quiere decir que razonaban. Amén. Estaban hablando bien, tranquilamente, pero estaban razonando la palabra. Pero aquí dice que discutían, porque tal vez esa palabra discutir puede ponernos en nuestra imaginación que alegaban y que allá, pero no, la palabra griega era razonaban. Entonces estaban razonando con todos los días de reposo y persuadía a los griegos. Amén, mis amados hermanos. Así el enfoque de Pablo eran los judíos, porque los judíos saben que de ellos venía la ley, y Pablo quería que ellos se convirtieran al Señor, porque sabían que iban a tener más fuerza. Si alguien quiere leer Romanos 10, para que veamos cómo Pablo, como él dice que él no desecha a los judíos y que Dios no los desecha a los judíos, porque ellos son las ramas silvestres y nosotros somos injertados, así que no nos creamos más que ellos, porque Dios no los ha desechado. Dios quiere trabajar con ellos, pero ellos no dejan trabajar. Y ahí nos va a leer el hermano por qué no se dejan llevar por el Espíritu Santo. Romanos 10. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurado establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Amén, mis amados hermanos. Ven, nos damos cuenta que Pablo tenía el anhelo con los de Israel, para que los de Israel vinieran a los pies de Cristo, para que se convirtieran, para que ellos supieran que Cristo había cumplido la ley. La ley no se había abolido, sino la ley se había perfeccionado por medio de nuestro Señor Jesucristo, como estuvimos estudiando las clases pasadas, que los judíos a fuerza querían que los gentiles se circuncidaran, pero eso ya no aplicaba, porque nuestro Señor Jesús había cumplido la ley, no la había abolido. Amén, mis amados hermanos. Y es por eso que los judíos estaban tercos, y Pablo pues agüitó, pues dijo: ¿saben de qué? Yo ya no voy a discutir más con ustedes, ahora yo me voy a los gentiles. Amén, mis amados hermanos. Y dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén, mis amados hermanos.
Silas y Timoteo vinieron de Macedonia y Pablo estaba entregado a la predicación por completo, pero hubo un momento que Pablo no estuvo entregado por completo, mis amados hermanos, porque Pablo estaba haciendo casas, como dice en el versículo 3, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntamente, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Mis amados hermanos. Entonces en ese tiempo él no estaba dedicado completamente a la palabra, pero ya después estaba dedicado a la palabra porque habían venido Tito y Silas y habían traído unas ofrendas que venían de Macedonia, que venían de Tesalónica, porque Pablo, mis amados hermanos, sabe el problema que está en andar pidiendo ofrendas, porque allá afuera, mis amados hermanos, ya saben que el típico problema que tiene la iglesia es que se acusan a los pastores de que nomás roban diezmos, que nomás quieren dinero, y nada más es eso lo que mucha gente critica, y es por eso que Pablo sabía eso, tenía bien en claro, y entonces él decía que él no quería ser gravoso para la iglesia. Él dijo, yo tengo el derecho, porque si siembran ustedes lo espiritual, ¿cómo no voy a cegar lo material? Amén. Pero yo me he despojado de ese derecho por amor a ustedes, porque no quiero que haya tropiezo en el evangelio. Amén, mis amados hermanos, porque muchas veces cuando empiezan a cobrar esto, que a cobrar el otro, mucha gente de allá afuera en conversa, pues nada, mira, nada más piden el dinero, ya lo ven como negocio y como no sé qué. Y es por eso que Pablo, pues él se desechaba de eso. Dice, yo no quiero ser gravoso para nadie, y es por eso que muchas iglesias de Tesalónica, ya hermanos maduros, ellos solitos pues ponían ahí de su granito para ayudar a Pablo, para que Pablo se dedicara de lleno a la palabra. Y así estaba en el capítulo 5, mis amados hermanos, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén, mis amados hermanos. Y como les dije desde el principio, siempre va a haber oposición. Cuando la palabra de Dios se predica, la oposición se levanta. Amén, mis amados hermanos. Mis hermanos que nos han estado acompañando a evangelizar se han dado cuenta cómo la gente luego se prende y empiezan a maldecir y que allá y que acá. Pero gracias a Dios que pues no nos han agredido físicamente, nada más maldicen de por allá de lejecitos, pero le damos gloria a Dios porque la palabra de Dios se hace efecto. Amén, mis amados hermanos, y la palabra de Dios no regresa vacía. Por eso nosotros tenemos esa necesidad, esa obligación de decir la palabra, de predicar la palabra, y que se enoje quien se tenga que enojar. Amén. Pero no se tienen que enojar con nosotros, se tienen que enojar con la palabra, porque nosotros lo único que hacemos es hablar la palabra. Amén, mis amados hermanos. Y vamos a ver cómo fue que hubo oposición contra Pablo en Corintio en el versículo 6 y 8. Leámoslo todos juntos. Pero poniéndose y blasfemando de estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré con los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Amén, mis amados hermanos. Pues ya hablaron, razonaron, discutieron, hicieron pues ahí, y Pablo vio que su corazón estaba duro, pues él se sacudió sus vestidos, porque eso demuestra que él se despoja de los pecados, de lo que haya ahí malo, y dice, pues yo sigo mi camino. También nuestro Señor Jesús dijo, cuando vayan evangelicen a una casa, y si no los escuchan, salgan de ahí, sacúdanse los pies y sigamos. Amén, mis amados hermanos. Y es por eso que Pablo así, pues nosotros también, la palabra de Dios que es clara, dice, no le den las perlas a los cerdos. Amén, mis amados hermanos. Nosotros vamos, predicamos, mira, Cristo es el verdadero, Cristo te quiere sanar, Cristo te quiere salvar. Y si ya empiezan con sus cosas, ay, que ustedes, los aleluyas, hipócritas, y que no sé qué, pues ya nomás nos queda más que sacudirnos los pies y vámonos, seguir nuestro camino. Amén, mis amados hermanos. Nuestro trabajo se hace, nuestro trabajo se cumple, y ya nada más queda ellos con Dios. Amén. Amén. Y por eso ahí, mis amados hermanos, se oponían y blasfemando. Amén. Les dijo, vuestra sangre sea sobre su propia cabeza. Y ahora dice él que se va a los gentiles. Pero como vimos primeramente, mis amados hermanos, que el anhelo de Pablo era primero con los judíos. Porque él dijo en Romanos que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para el judío primeramente. Amén. Por eso él quería que los judíos primeramente y ya después el griego. Y como los judíos no quisieron, la palabra de Dios dice, a los vinos suyos ellos no los recibieron, pues se voltearon hacia los gentiles, hacia nosotros. Y es por eso que nosotros, gracias a nuestro Señor Jesús y por el rechazo de los judíos, tenemos entrada a esa salvación tan grande. Amén, mis amados hermanos. Y por eso dice aquí, saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Imagínense, mis hermanos, yo creo que sin saber se fue a la casa del Justo y estaba al lado de la sinagoga, lo que le gustaba a Pablo. Amén, mis amados hermanos. Pablo era su fuerte, ir a la sinagoga y hablar de nuestro Señor Jesús, predicar que Jesús es el Cristo. Y ahí, mira, Dios lo puso junto a la sinagoga. Y vamos a leer
el cuarto punto, que es estímulo de Dios para Pablo en Corintio. Amén. Versículo 9 al 11. Como vimos, mis amados hermanos, Pablo no la tenía fácil. Ya describimos cómo era la ciudad de Corinto. Había mucho filósofo, había mucho religioso y había mucho mundano. O sea, Pablo la tenía dura, amén. No la tenía fácil. Y entonces aquí, pues Pablo se afligía, mis amados hermanos, pero aquí vamos a ver cómo Dios lo estimula para que siga avanzando. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Amén, mis amados hermanos. Crispo fue uno de los primeros judíos que se convirtió, era el principal de la sinagoga, porque ¿se acuerdan cuando en Corintios había problemas de divisiones? Que uno decía que era de Pablo, que otro de Pedro, que otro de Cefas, y que no sé qué, y Pablo, sabiendo de las divisiones que había, le dijo que todos éramos de Cristo, y él dice: yo no he bautizado a nadie más que a Crispo y a Gallo. Ahí es donde menciona a Crispo, amén. Por eso Crispo fue uno de los principales de la sinagoga. Y dice el Señor que con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén, mis amados hermanos. Pero debemos preguntarnos, mis amados hermanos, ¿qué tipo de predicaciones usaba Pablo? Amén, mis amados hermanos. ¿Cómo era que iba? ¿Cómo era que hablaba con ellos? Porque pues no nada más era de hablar y que acá y que de predicar de Cristo. No, tiene que haber poder del Espíritu Santo. Amén, mis amados hermanos. Y dice aquí la palabra de Dios, que aquí lo anoté en 6, 8, no, ya lo tengo aquí, es 1 Corintios 2. Fíjense, mis amados hermanos, cómo Pablo pues iba y predicaba. Imagínense esa ciudad, bien mundanota, bien pecadora, locos por todos lados, prostitutas por todos lados, gente que se siente bien sabia, que se siente que lo sabe todo, gente religiosa como los judíos, como ustedes pueden imaginar, gente de la iglesia tradicional que tiene sus muñecos de porcelana y que le prenden velas y de ahí no los quitas, amén. Entonces Pablo llegó y dice, 1 Corintios 2:6, dice la palabra de Dios, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Amén, mis amados hermanos. Nosotros no vamos a ir a predicar con palabras de vana sabiduría y vamos a usar un lenguaje muy refinado. No, mis amados hermanos, nosotros tenemos que hablar sabiduría celestial, sabiduría del cielo, que es la palabra de Dios. Por eso es importante, mis amados hermanos, el escudriñar la palabra, llenarnos de la palabra y también llenarnos del Espíritu Santo de Dios, amén, para que Él nos dé el poder necesario, porque la gente sabe que es dura de corazón, es terca, y nosotros no vamos a tratar de ir a discutir con ellos, ni tampoco de ir a pelear. Nosotros vamos a llevar el evangelio que salva, el evangelio que transforma, el evangelio que cambia, y nosotros somos unos testimonios vivos de ese poder del evangelio, amén, mis amados hermanos, porque muchos de nosotros aquí fuimos de lo vil y de lo despreciado, amén, y esos son los que les gusta a Dios. Mucha gente me dice: ay, yo no quiero ir a la iglesia porque yo fumo mota, y ¿qué van a decir los hermanos? Le digo: no, hombre, de eso les gusta a Dios, digo, borrachotes, y eso para que Dios los limpia, los transforma y los presenta hasta al mundo. Le digo: miren el poder de Dios, lo que hace, lo que transforma. Cuando nadie andaba por ti, cuando te veían todo vicioso en la calle, todo mugroso, cuando te veían apestoso ahí en la calle que ni se querían acercar, cuando tú te acercas a ese poder de Dios, a ese poder que transforma, y que Dios te transforma, te limpia y te presenta ante el mundo, y es donde Dios se glorifica. Amén, mis amados hermanos. Por eso esos son los que me gustan. A mí le digo: tú, cuando recibas al Señor Jesús, vas a ser un testimonio vivo y eficaz. Amén, mis amados hermanos. Y eso es lo que hacía Pablo. Amén, mis amados hermanos. Pablo por eso decía que él llegaba con temor y temblor. Él no llegaba como muchos quieren llegar bien fanfarrones: a ver, presten el micrófono y ahorita los voy a reprender, y si no se arrepienten se van a ir al infierno. No, él llegaba con temor y temblor, porque él tenía amor por las almas, tenía pasión por las almas, y él quería que las almas fueran transformadas, que las almas fueran cambiadas. No nada más quería ir a exhortarlos y darles una reprendida y que se fueran todos enojados.
enojados. No, mis amados hermanos, ese no es el chiste. Entonces, el chiste es hacerles ver el amor. Claro que les vamos a hacer a ver su pecado, pero el Espíritu de Dios es el que los guía a toda verdad y a toda justicia. Amén, mis amados hermanos. Y era lo que no entendían los judíos. Los judíos, yo a veces me pregunto, los judíos estaban en todas las ciudades, ¿y qué hacían los judíos en todas las ciudades? Pero ni siquiera trabajaban para el poder de Dios. Lo único que hacían que eran tropezadero para el verdadero evangelio, porque siempre andaban levantándose contra el evangelio. Amén. Pero los judíos supuestamente eran los elegidos de Dios, los que tenían la palabra de Dios, pero yo aquí en las escrituras veo que ellos estaban en todas las ciudades, pero siempre oponiéndose. Amén, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque como nos leyó el hermano, eran celosos, pero no tenían, eran celosos en ciencia, pero no en la palabra, porque a ellos no se les había recorrido el velo y por eso ellos pensaban que estaban haciendo bien, pero por eso siempre se levantaban. Y sigamos leyendo. ¿Cuál estamos leyendo? El 9, ¿verdad? Oh, que Pablo pues sí se agüitaba y estaba triste, y ahí vamos a ver cómo Dios pues le da aliento. Amén. Dice: entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Amén, mis amados hermanos. Pablo tenía motivos para temer. Sí los tenía, mis amados hermanos, porque como les dije, Corintio andaba bien prendida. Entonces le dijo él: no habla y no calles. Amén, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que hablar el evangelio. Sabemos que la gente se molesta, sabemos que se prende, pero aquí Dios nos dice: habla y no calles. ¿Por qué, mis amados hermanos? Leamos qué dice el 10. Porque yo estoy contigo y no podrás jamás para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén, mis amados. Ya ven, mis amados hermanos, Dios está con nosotros. Amén. La gente se va a molestar y te va a querer injuriar, te va a querer decir esto, pero Dios siempre va a estar su mano sobre nosotros y nos va a estar ayudando y nos va a estar protegiendo, porque Él tiene mucho pueblo en esta ciudad. Sabemos que nosotros muchas veces no vemos, pero ha habido personas que han llegado, nos han llevado solitas y que bueno, que síganle, y gloria a Dios, le damos gloria a Dios. También hay quien se revela, pero hay de todo. Pero Dios nos exhorta y nos invita a que no callemos, hablemos, prediquemos, porque Él está con nosotros. Amén, mis amados hermanos. Y vamos al siguiente punto, que es: los judíos intentan condenar a Pablo. Le vamos a leer del 12 al 17. Leámoslo todos juntos, hermanos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común de acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sostenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Amén, mis amados hermanos. Siempre va a haber oposición, como se los dije en un principio. Este caminar no es fácil, y qué bueno, gloria a Dios que haga oposición, gloria a Dios que sea difícil, para que se sienta más sabrosa la victoria. Amén, mis amados hermanos, porque cuando uno tiene una victoria fácil, casi ni la disfruta, casi ni la siente, pero cuando la victoria y la batalla es dura, la victoria sabe rico. Amén, mis amados hermanos. Y aquí por eso Pablo no se rajaba, porque a él le pasaban tantas cosas, hermanos. A veces lo peleaban y lo dejaban ahí tiradote, y la gente pensaba que ya estaba muerto, y él nomás se levantaba y que decía: ay, no, ya no voy a evangelizar. ¿Va que no decía así? No, él hasta que yo creo que cobraba fuerzas. Vamos, el Señor está conmigo, no me mataron, ahorita voy y predico y hago lo que el Señor me llamó a hacer. Amén, mis amados hermanos. Y gloria a Cristo, le damos gloria a Dios por la vida de Pablo. Yo cuando leo esto, a veces me imagino como una película en mi cabeza, cuando ando leyendo, veo a Pablo discutiendo con los que se sienten sabios, con los gentiles, y cómo lo pelean y cómo sigue, y digo: gloria a Dios, este hermano sí te amaba la obra de Dios, y así debemos hacer nosotros. Amén, sentir ese amor, ese anhelo, y que venga lo que venga, y que nos discutan y que nos hagan señas y todo, y nosotros seguir. Amén, mis amados hermanos. Y por eso Dios lo estimuló y le dijo: habla y no calles. Y ahora los judíos intentan condenar a Pablo. Entonces dice que siendo Galión procónsul de Acaya, de judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Y dice el versículo que me gustó, que dice él: si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, pues yo no quiero saber nada.
Él lo vio, mis amados hermanos, como una simple palabra, pero la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios transforma, amén. La fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios, amén. Él vio la palabra como un simple nada, pero la palabra es poderosa, es como una espada de doble filo que te penetra y te transporta hasta los tuétanos y te los arranca así y te transforma. Eso es la palabra. Pero pues él, como era un hombre natural, él no persuadía las cosas del Espíritu, y es por eso que él dijo que eran simples palabras, amén. Y ahora, en este tiempo, mis amados hermanos, ¿por qué, si son simples palabras, por qué las quieren prohibir en las escuelas? ¿Por qué las quieren prohibir en los lugares donde se practica el pecado si son simplemente palabras, si son simplemente cosas? Porque ellos saben bien que la palabra de Dios va a transformar y que la palabra de Dios va a abrir los ojos y ya no van a seguir creyendo en la mentira. Esto no son simplemente palabras, mis amados hermanos. Este es el poder de Dios, es el poder transformador y es el poder que hace cambiar al mundo. Amén, mis amados hermanos, y por eso lo están prohibiendo en muchos países socialistas, en muchas escuelas donde se practica la maldad, donde se hace la maldad, la quieren prohibir. ¿Pero por qué la prohíben si son simplemente palabras? Porque saben y conocen que tienen un poder. Amén, mis amados hermanos, y cada uno de nosotros que estamos aquí, que ha sido transformado, bien claramente sabe que esta palabra tiene poder. Amén, mis amados hermanos. Por eso es necesario estudiarla y escudriñarla y pedirle al Señor revelación, porque dice la palabra de Dios que parece que en ella encuentras la vida eterna. Amén, mis amados hermanos, y así es. ¿Y por qué los judíos siempre intentaban condenar a Pablo? Porque los judíos son enemigos de la cruz. Amén, mis amados hermanos. Y aquí podemos ver entre lo espiritual y lo terrenal, cómo se quieren hacer jueces. Porque aquí en lo terrenal, mis amados hermanos, si tú matas a alguien, ¡paz!, ese sí te van a meter al bote. ¿Por qué? Porque pues se ve. Pero si tú odias a alguien, ya se te toma también como un asesinato, mis amados hermanos. Pero eso no se ve. Entonces eso es lo espiritual. Lo terrenal es lo que se ve. Si yo le robo a él, pues sí, se me ve y me cachan, me van a meter al bote. Pero si yo lo odio, así no, nada más yo voy a saber que lo odio, pero Dios también sabe que yo lo odio, y ese odio ya se me está transformando como un asesinato. Entonces por eso Dios dice que si miras a una mujer nada más con tus ojos y ya la estás deseando en el corazón, ya adulteraste. Amén, mis amados hermanos, y eso es lo espiritual. Entonces ya lo terrenal es que sí cometiste el acto de fornicación. Entonces ahí sí ya se te puede acusar. Por eso ellos no entendían que era una lucha espiritual. Siempre va a ser una lucha espiritual. Por eso piensan que las palabras no valen, pero el mundo de las tinieblas, el mundo de la oscuridad sabe que la palabra de Dios lleva poder. Amén, mis amados hermanos. Y es por eso que la quieren quitar. Pero pues, gloria a Dios, dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra permanecerá. Amén, mis amados hermanos. Y sigamos leyendo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a leer el siguiente punto, donde dice, vamos a leer el 22, porque para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice: Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego dirigió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos sus discípulos. Amén, mis amados hermanos. Él fue fundando iglesias, y él, como tenía el amor por las iglesias, regresó para ver cómo estaban las iglesias y cómo iba. Amén, mis amados hermanos. Vamos a leer el 24, del 24 al 28, ya para terminar. Dice la palabra de Dios, dámonos todos juntos. Hechos 18, versículo 24. Hechos 18, versículo 24. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén, mis amados hermanos. Aquí, como nos dimos cuenta, mis amados hermanos, que Apolos era un recién convertido y que tenía ese amor, tenía ese fervor, ese amor
y ya se ponía a predicar y tal vez no predicaba muy bien, tal vez cometía algunos errores en la predicación y lo vieron Aquila y Priscila y no fueron a decirle, oye, no predica, esto no sabes ni nada, no, sino que fueron con amor y lo instruyeron, mira hermano, y así debe de ser, amén, mis amados hermanos. Cuando a veces uno empieza a predicar, pues tal vez no tiene la experiencia y no tiene nada, y no es para llegar y para decirle que tú no sirves, que tú no esto, y que mejor quítate, no, sino enseñarle más bien el camino, el cómo se hace, o si ya tienes más experiencia, pues instruirlo, amén, mis amados hermanos. Y así hicieron Priscila y Aquila, amén. Pues por el tiempo se nos ha agotado y espero que esta clase haya sido edificación para ustedes y que haya sido de provecho. Retomen lo bueno, mis amados hermanos, desechen lo malo y que el Señor me lo siga bendiciendo, amén, mis amados hermanos. Pongámonos de pie, mis amados hermanos.